ahorita les muestro como cuál es, como cuál espacio es, y déjenme quitarle aquí el anuncio para no hacerles comercial. Todavía no, A ver, entonces, vamos a empezar la práctica y les voy a poner mi cámara. Sí les dije, ¿no? Que en esta sesión hacíamos la práctica. Si no compraba la plastilina, pues me van siguiendo en el... Entonces, aquí en el pizarrón mecánico, en este pizarrón, aquí dice práctica, esfuerzos. Y cuando terminemos la práctica, les muestro la plantilla de lo que debe de llevar la práctica, para no rechazársela y no echárselas para atrás, ¿no? Para que no digan, es que usted no nos dio un formato, una plantilla. Terminando de explicar los esfuerzos, les doy la plantilla y después hacemos su pase de lista. Entonces, práctica, esfuerzos. Y recuerden que esta tiene P11, práctica 11. Al final también les voy a decir cómo me manden el archivo. Ya saben, les pido a alguien prestado su nombre, hacemos el formato y así me lo van a mandar. Bueno, entonces, el primer esfuerzo es el esfuerzo normal. ¿Qué dijimos del esfuerzo normal? ¿O qué se dijo del esfuerzo normal? A ver, alguien. ¿Qué se dijo del esfuerzo normal? Es el que genera la gravedad ¿Sí? y mantiene al sistema en equilibrio. Sí, aplicando la tercera ley de Newton, ¿no? Es decir, sabíamos que Newton nos dijo, en un campo gravitatorio, si tú colocas una masa en un campo gravitatorio, va a haber una fuerza. Si a esa fuerza nosotros le aplicamos tercera ley de Newton, nos dice que para una fuerza de acción corresponde una de reacción, la cual a nosotros nos dijeron que era una fuerza normal, por el vector normal. Entonces, esa fuerza normal la vamos a dividir entre un área y eso nos va a dar el esfuerzo normal, que viene en una tabla de propiedades mecánicas de los materiales. Yo ya les dije ahí, ¿no? Que buscaran en Google algunas tablas de materiales y iba a aparecer el esfuerzo, aparecía la densidad, la viscosidad, la resistencia última, cedencia, dureza, que son sinónimos de esfuerzos. El módulo de Young. Pero, ¿cuál es otra característica del esfuerzo normal? ¿Se puede medir? ¿Y cuál es el instrumento que lo mide? ¿Cuál es? La báscula. Nos subimos a la báscula, ¿verdad? Tenemos una masa colocada en un campo gravitatorio, produce una fuerza de acción y la fuerza, ¿verdad? Recuerden que la tercera ley de Newton para una fuerza de acción, una de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, esa fuerza de sentido contrario o fuerza normal es lo que nos da la lectura de la báscula, algunas analógicas o digitales, ¿no? Y entonces, ¿sí? Esa es una forma de medir la fuerza normal. La otra es por el cálculo matemático, aplicando tercera ley de Newton. Para una fuerza de acción corresponde una de reacción o fuerza normal para mantener el sistema en equilibrio o el sistema constante, como se quiera ver. Eso es con respecto al esfuerzo normal. Vayan anotando ahí. ¿Cuál es el segundo esfuerzo? ¿Cuál es el segundo esfuerzo? De tensión. Tensión. ¿Cuál es la teoría del esfuerzo de tensión? ¿Cuál es? A ver, alguien que nos recuerde.
En ella hay un esfuerzo de diámetro en el objeto Muy y en bien, ese sí, punto se concentran las fuerzas, sí, llegando a la fisura y luego a la fractura. sí. Las dos características, ¿cuáles son? La longitud inicial, ¿cómo va a ser con la final? ¿Mayor o menor? Es menor a Es la menor. longitud final. Es menor. El diámetro, Es mayor al diámetro final. exacto. El diámetro inicial va a ser menor al final. La longitud inicial es mayor o menor, la inicial. Va a ser menor a la final. final. Aquí tengo una plastilina de una marca que todavía no me quiere patrocinar. Así como, por ejemplo, decimos práctica, esfuerzos, ¿no? Presentada por plastilinas del ave esta marina, ¿no? Entonces, esta plastilina de marca de esta ave marina, ¿sí? Que come peces, la voy a tensionar, es decir, la voy a sujetar de aquí abajo en mis dedos y con la parte de arriba la voy a dar una fuerza hacia arriba. Entonces, pónganle ahí materiales, plastilina cilíndrica, una regla, esta regla, una cámara fotográfica y algunos compañeros ponen computadora o tablet para hacer la práctica, ¿no? Entonces, ahí también la pueden poner. Ok, entonces me van siguiendo y en la parte de abajo la voy a sujetar y la voy a tensionar. ¿Sí? Lo voy a jalar hacia arriba, es decir, eso es tensionar. Ya la estoy tensionando. Y entonces voy a hacer una... Ya se fracturó. Miren, ahí está, ¿no? Y duró muy poquito, quién sabe por qué. Yo creo porque está haciendo un poco de frío. Miren, ahí está la... ¿Sí lo ven? Vean, ese es el de tensión. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está, miren. No me vean a mí, vean ahí la... Por eso es importante tener este elemento plástico, porque con relativamente poca fuerza, pues ya hicimos que se... Primero, vean ahí la fisura, vean ahí antes de la fractura, vean esa región de fisura. Vean. Este experimento ni la NASA lo tiene, muchachos, para que no vean ahí. Ahí están. En tensión, cerca de las mordazas se dio primero la concentración de fisuras y luego la fractura. ¿Ok? ¿Está claro? Ahí están. Sí, profe. Bueno, no hay dudas, comentarios. Y esta es la otra partecita, la que estuvo cerca de mi... Ahí está. Ahí está. A ver si se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Esto es con respecto a la tensión. Vamos al siguiente, compresión. ¿Qué dijimos de la compresión? Es el caso contrario. Bueno, el diámetro final es mayor y la longitud final es menor. Sí, por cierto, estas plastilinas miden 12 centímetros, según esto. Miden 12 centímetros. Entonces, ¿para qué? La longitud inicial. A ver, entonces, en la compresión vamos a tener el mismo cilindro, en este caso una plastilina cilíndrica, lo vamos a poner aquí en la parte de abajo y con esta mano le voy a aplicar una fuerza. Y la teoría dice que la longitud inicial, ¿cómo va a ser? Mayor o menor
a la final. Longitud inicial Es mayor a la inicial, a la final. mayor a la final. Ahora, el diámetro inicial, ¿cómo va a ser? Menor Menor. con respecto al final. Porque en algún punto dado, efectivamente, porque en algún punto dado se va a ensanchar el diámetro o se va a curvar, como yo les dije que en algunas personas aparecen unas jorobitas, exactamente en este, o se ensancha el diámetro o aparecen algunas jorobitas. Entonces, le voy a aplicar, ya le estoy aplicando la fuerza, ahí ya le estoy aplicando y vean qué pasa, vean ahí. ¿Qué hay? Una jorobita, ¿dónde? ¿Dónde qué? Empieza a ver qué. ¿Fisuras? Una fisura. No le paré a tiempo, y vean ahí, antes de la fractura, ¿verdad? Me paré, pero ahora le voy a seguir aplicando, aplicando, y vean dos regiones de fisuras. ¿Dónde está la otra? Cerca de mis dedos. Ahí están. Ahí se ven. No busquen estos experimentos en la NASA porque no los tienen, ¿no? Estos son exclusivos de ustedes. Ahí están, miren. Ya se fracturó. Ay, ya se fracturó, ya se cayó sobre mi compa. Y aquí también aparece otra más, miren, cerca de las mordazas. Ahí está, miren. Ahí ya la vieron. La fisura. En el otro extremo de la barra. Es que aquí donde estoy ya empieza a pegar el frío. Entonces, como se empieza a enfriar la plastilina, ya no está muy en estado plástico. Esto, recuerden que en experimentos así muy profesionales, la metodología dice hasta en qué condiciones termodinámicas nos encontramos. Dicen, por ejemplo, condiciones termodinámicas estándar, 20 grados centígrados, presión de tanto, temperatura de tanto, densidad del aire tanto, humedad tanto, etcétera, ¿no? Entonces, esos factores que pueden afectar, ¿verdad?, al experimento. Vean aquí. ¿Ok? ¿Ya tomaron eso? Bueno, entonces, en las jorobitas, en este caso, se dio la concentración de esfuerzos y después vino la fisura y luego la fractura. ¿Dudas, comentarios sobre este? No, profe, todo en orden. Todo muy bien. Entonces, vamos a pasar a... ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es? Flexión, ¿verdad? Flexión. Sí, flexión. Flexión. Ya les dije, no busquen este experimento ni la NASA, ¿no? Ni la NASA tiene ni este experimento, ¿no? Maestro, la práctica es a mano. Sí. Oh, rayos, gracias. Sí, la portada puede ser, pueden hacer un machote ustedes o una plantilla. Pueden hacer un machote o una plantilla y ya nada más van cambiando, dejan, por ejemplo, qué fecha de entrega, ¿no? Y práctica 1 o 2, y ahí depende de ustedes. Pero sí pueden hacer su machote, lo imprimen y ya después le ponen a mano, pues su nombre, la fecha, el número de práctica, y dejan ya estándar, ¿no? Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, carrera Ingeniería en Control, Departamento Electrónica, Unidad Profesional Adolfo López Mateo, si es que le quieren poner, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la que sigue? Es a mano, individual y de preferencia en tinta azul, aunque le pueden poner otro color, pero de preferencia azul para saber que es el original.
Bueno, entonces, ¿cuál es el que sigue? Flexión. Flexión. Entonces, ¿qué dijimos en la flexión? A ver, recuérdenme. Como el gancito, recuérdame. ¿No? A ver. Ah, perdón. Son fuerzas de soporte. Sí. Sí, ¿qué más? Una viga, simplemente ¿qué? Empotrada, la vamos a, ¿verdad? Desplazar en el eje Y o en H, como quieran llamarle, y entonces esto que está aquí, ¿verdad? Esto, ya voy a empezar, esta posición original va a venir Rommel Pacheco, decían que Rommel Pacheco, y entonces hacía que la tabla hiciera esto. Regresaba y luego Rommel otra vez hacía esto, y luego venía el chino, y luego el sueco, y luego el británico, y luego el alemán, y luego todos los demás, y empezaban a hacer esto. Y vean, por ejemplo, aquí, ahí, cerca de mi mano, que son como unas mordazas, vean aquí cómo ahí ya empieza a aparecer la fisura. ¿Ya la vieron? Ahí está. Porque estamos desplazando en H y luego la derivamos con el tiempo y ya vimos que esto, ya lo estoy ahí para que vean cómo está haciendo la fisura, cómo crece la fisura. Y les digo, ya que ya se empieza a sentir un poquito de frío. Yo creo que por eso también me ayuda el experimento, lo cual agradezco mucho a alguien que haga el frío. Y entonces vean, va a subir, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir, vuelve a bajar, y esto que los maestros de control llaman ciclos, inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin, o sea, tantos ciclos de flexión, de espacio flexión, pues van a hacer que primero aparezcan las fisuras y luego venga la fractura. Ahí está. Seguimos en ciclos, ciclos de flexión, ciclos de flexión, ciclos de flexión, ciclos, etapas, giros, vueltas, como sea. Pero miren, ya aquí, ya en este punto, ya prácticamente tengo la fractura. Ahí está. Y le digo, aquí se ve más dramático porque está haciendo un poquito de frío aquí donde estoy. No sé ustedes, pero creo que es general, ¿no? En todo el país ahorita bajo la Sí, sí hace temperatura. frío, profe. Sí, ya es como que ya siente el viernes, ¿no? Miren, ahí está. A tantos ciclos, primero se fisuró y luego se fracturó. Así como lo vieron, vean aquí. Ahí está. Eh, creo que así se ve bien. Ahí está, ¿no? Ahí está. Vean este que está aquí. A mí no me vean, ¿eh? Ahí está, miren. Ahí se ve más claro. Pues ahí se ve, miren, ahí está. Recuerden que estas prácticas ni la NASA los tiene, ¿no? Mira, ahí están. Ahí se ve, por ejemplo. Muy bien, esto fue flexión. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Corte Sí, del muy giro. bien. ¿Qué más? ¿Corte por qué? Por giro o torsión. De hecho, en esta vamos a meter los tres. Giro, torsión o par mecánico, que es no es que sea exactamente lo mismo, pero los tres, su condición es que el elemento tiene que estar girando, tiene que estar rotando, por eso se llaman elementos rotatorios.
Y en esto, pues vienen las flechas, los ejes o los árboles que viene marcado en su curso. Entonces, vamos a ver esfuerzo de corte por giro, torsión o par mecánico. Lo bueno es que compré 10 cajas de plastilina hasta aquí, por si me fallaba, pues ya. Ya son. Espérenme porque se me cayó la plastilina. Sale pues. Entonces, ¿cuál es la condición del giro por par mecánico? ¿Una qué? Chumacera o baje Ándale, o sí, buje. Lo está una sosteniendo, ¿no? una viga simplemente soportada, ¿verdad? Una viga simplemente soportada que es un eje, una flecha, un árbol, ¿verdad? Va a estar girando. Se le va a aplicar un torque, un par mecánico, una fuerza, un impulso, una potencia, como quieran verle. Entonces va a estar girando, así, libremente, libremente. Pero va a haber un instante dado en que por sus mismas condiciones de uso se va a empezar a amarrar, no está bien lubricada, ya se le acabó el acabado espejo y entonces va a empezar a amarrarse. Y entonces se va a empezar a generar unas pequeñas trencitas. Vean, incluso ya aquí les digo, por la condición no está de frío que está haciendo y gracias a quien hizo el frío, vean aquí cómo ya empiezan a aparecer las fisuras cerca de mis dedos que en realidad representan la chumacera, el eje, el rodamiento, el buje. A ver qué habíamos dicho: chumacera, rodamiento, buje, barreno, Valero. valero, efectivamente, así como son. Y entonces vean ya aquí, ahí, ya está. Y entonces le voy a seguir, ya empiezan a ver las primeras fisuras. Y si no se atiende a tiempo, esta fisura, ¿qué va a pasar? Va a venir ¿una qué? Una fractura. Ahí está la fractura. Ya el ingeniero en control y automatización que estaba en su interfase paralela para tener las lecturas de la frecuencia de rotación, se empezó a dar cuenta que se perdía rotación y dijo, bueno, ¿qué pasa? Pues se está amarrando. Para la máquina, ¿no? No tengo permiso para parar la máquina, no estoy capacitado, no tengo autorización. Y entonces, en esas, entre que sí, que no, viene un amarre mayor y entonces viene primero la fisura y luego la fractura. Ahí están. ¿Cómo quedó esta flecha? Cerca de, les digo, la chumacera, el buje o el rodamiento, porque ahí es donde se amarra. Y hay otra, déjenme ponerles, a ver si se alcanza a ver aquí cerca de mis dedos. Ahí está, miren, otra. Ahí está, ¿sí la alcanzan a ver? Ahí está, Sí, profe. ahí está, miren, la fisura. Ahí está la fisura. Adelantito de ella hay otra fisura. Ahí está, ¿no? Y ese es el elemento. Esto pasa en el esfuerzo de corte por giro, torsión o por par mecánico, cuando aplicamos un par mecánico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, comentario? Todo en orden, profe. Ya aquí terminamos los esfuerzos. Entonces les voy a pasar les voy a pasar el formato de la plantilla para que cumplan con la práctica, ¿no? Déjenme presentarles aquí. Ahí va, ¿eh? Y dice, ¿alguien quiere leer o yo leo?
¿Alguien me hace el favor de leer o yo leo? Yo leo, profe. Vale, pues a ver, venga. Tecnología y mecanismos. Práctica 1.1. Esfuerzos. Profesor Félix Alberto Calzada Guzmán. Instituto Politécnico Servidores. Nacional. ESIME, Unidad Zacatenco. Ingeniería en Control de Automatización, Academia de Electrónica. 27 de agosto del 2021. Va la segunda, que ese es el índice, pero ok, nos vamos aquí a la 4, que es la plantilla, por favor. Plantilla para el reporte de las prácticas 1. El reporte de la práctica para ser tomada en cuenta deberá contener los puntos siguientes. Carátula con los datos siguientes: nombre de la institución, unidad académica, carrera, departamento, unidad de aprendizaje, nombre y número de la práctica, fecha de realización y fecha de entrega, nombre del alumno grupo, nombre del profesor. Muy bien, a ver entonces, nombre de la institución, Instituto Politécnico Nacional. Unidad académica, somos más conocidos como ESIME Zacatenco, aunque en realidad somos Unidad Profesional Adolfo López Mateos, como quieran ponerle. Carrera, Ingeniería en Control y Automatización, Departamento de Electrónica, Unidad de Aprendizaje, Tecnología de Mecanismos, nombre y número de la práctica, nombre es esfuerzos y práctica 1.1 o le ponen práctica 11, que yo ya sé que el primer número es para el primer examen y el segundo 1 es para decir que es la primera práctica. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Fecha de realización, o sea, el día de hoy, que es 27, van a tener una semana que sería el día, déjenme ver aquí en mi calendario qué día es, 3 de agosto, pero ya les dije que máximo me la pueden entregar el 11 de septiembre. Si me la entregan el 11 de septiembre, le ponen 11 de septiembre, 7 de septiembre, 9 de septiembre, ¿qué más? Alguna fecha, pero no debe de pasar del 11. Si pasa del 11, ya no la acepto. ¿Sí? ¿Está claro? A la Bueno, orden, profe. nombre del alumno, o sea, su nombre de ustedes, de preferencia, apellido paterno, materno, para cuando yo vea las listas que vienen del poli, porque bajo una lista previa del poli y ahí voy haciendo mi control de actividades. Y su grupo, ¿verdad? En este caso 7A B2, luego nombre del profesor, que en realidad pues, es mi nombre, y vámonos a la siguiente página. Ahora sí, por favor. Plantilla para el reporte de las prácticas. El reporte de las prácticas para ser tomado en cuenta deberá contener los puntos siguientes. Contenido: introducción o marco teórico, metodología, resultados, análisis de resultados y conclusión. Bueno, varios compañeros, bueno, los otros dos grupos me han preguntado cuántas cuartillas. Miren, si hacen introducción, metodología, resultados, análisis y conclusiones, mínimo media cuartilla, estamos hablando de 2 cuartillas y media, es decir, prácticamente 3 cuartillas, el mínimo. ¿Sí? Media cuartilla de introducción o marco teórico, ahí le ponen, por ejemplo, la NASA, el Caltech, algún libro de física, alguna referencia importante. Recuerden nada de Rincón del Vago, de Mis Buenas Tareas, Wikipedia, Script, ¿no? Y TikTok, no sé qué, Tinder y no sé qué. No pongan esas referencias. Esas no. NASA, Caltech, Poli, UNAM, UAM, Tecnológico de Catepec, Facultad de Materiales de la Universidad, incluso alguna empresa de materiales tienen ya algunos datos en las plataformas, ¿no? Yo me acuerdo que antes había tablas de materiales y nos daban las empresas, esas tablas ya empresas, ¿no? Ahora ya las pueden bajar, ahora ya es más fácil bajarlas y ponerlas en una memoria. Entonces, la introducción o marco teórico, como quieran llamarle, pues es
esa parte, ¿no? Esa referencia. La Facultad de Ciencia de los Materiales define el esfuerzo como la fuerza sometida entre un área o la fuerza entre un área, y hay dos esfuerzos, el esfuerzo normal, el de corte, hay más, pero al profesor no le interesan esos porque no va a repercutir en mi materia, ¿no? O sea, aquí nada más dos esfuerzos, el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte. Y así se siguen hasta completar, digo, mínimo media cuartilla, pero pueden hacer más, ¿no? Pueden hacer una cuartilla de introducción, una cuartilla de metodología. Recuerden que en metodología van materiales, en este caso una plastilina cilíndrica, una regla, una cámara, su computadora, su impresora, ya si se quieren poner algunas cosas más adelante. Incluso estábamos hablando de las condiciones termodinámicas, ¿no? Porque mi plastilina ahorita está muy sólida o en estado sólido, porque no está en un estado plástico, porque está haciendo un poco de frío y eso afectó un poquito mucho mis resultados. Ahí pónganle, por favor, si las condiciones termodinámicas influyeron en los resultados que obtuvimos o no. Luego los resultados que se obtuvieron, luego el análisis de los resultados y finalmente las conclusiones. Recuerden que las conclusiones, pues es la teoría, lo que yo les di, por ejemplo, en tensión. La teoría en tensión, ¿qué dice? Que el cilindro va a tener una longitud final mayor a la inicial, mientras el diámetro final va a ser menor al inicial. Ya vimos ahí que se crea como una cuñita, pues ese diámetro final, ¿verdad? Va a ser menor al diámetro inicial. Esa es la teoría, pero ¿qué vimos en la práctica? ¿Sí se vio o no? ¿Sí? En tensión. Esas son conclusiones que tienen que tener ustedes. Siempre las conclusiones es la teoría contra el laboratorio, ¿no? Y algunos casos, bueno, profesor, ¿y por qué no se da? Ah, bueno, pues algunas veces no se da por la temperatura, por la velocidad del viento, por frío, calor, por las condiciones de que no tenemos buenas reglas o buenas regletas para medir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede influir en los resultados, en el análisis de resultados y en las conclusiones. Y al final, pues si quieren ponerle un marco de referencia o referencias, pues le pueden poner ahí física 1, materiales, resistencia de materiales, ¿qué más? Ya les dije NASA, Caltech, ciencia de los materiales de la universidad, no creo que tiene un departamento. Aquí en el Polifísico Matemáticas tiene una sección de materiales, Química tiene una sección de materiales. La ECIME, Azcapotzalco tiene una sección de materiales, ¿no? Que es mecánica manufactura, algo así. Bueno, entonces, eso es con respecto a la plantilla. Si no cumple, pues no va a aparecer, entonces, pero yo les voy a decir, no cumple porque le faltó la introducción. Procure poner los títulos. Por ejemplo, cuando pongan introducción o marco teórico, le ponen introducción o marco teórico y lo pueden subrayar en la parte de abajo, que ahí empieza el marco teórico. Luego le ponen un encabezado, metodología, la subrayan con 1 o 2 líneas y ya empiezan ahí a escribir. Y luego resultados, análisis de resultados. En el semestre pasado, sus compañeros tomaron fotos de las plastilinas o incluso reproducían el experimento en su casa, le tomaban fotos y hacían el archivo en Word. O sea, hacían la página, la hoja en blanco, le metían la foto y después ahí dejaban un espacio para meter lo que tenían que escribir a mano. Esa era una metodología que hacían ellos. O la otra es que hacían el dibujo a lápiz o pluma, hacían el dibujo y decían posición inicial, posición final,
hay un codo, ahí en el codo viene la concentración de esfuerzos o fuerzas, viene la fisura, luego la fractura, y así le van poniendo. Sí, esos son tips para que hagan su práctica. ¿Alguien me ayuda con la siguiente, que es la 7? Esfuerzos. Si no tienen dudas, comentarios, me dicen, y siempre les pongo en las prácticas una breve introducción para que de ahí tomen algunas ideas, ¿no? A ver, ¿alguien quiere leer esto? Esfuerzos. Esfuerzo se define como una fuerza sujeta o sometida a una área. Para este curso, el esfuerzo se estudia como una propiedad mecánica de los materiales. Así entonces se tienen dos esfuerzos producto de los dos conceptos de fuerzas que aporta Newton a las unidades derivadas de medición. A, fuerza normal, la cual producirá el esfuerzo normal, y B, la fuerza de ímpetu, impulso o la ley de Newton que producirá el esfuerzo de corte. A su vez, el esfuerzo de corte se divide en giro, torsión por par mecánico. Es decir, el esfuerzo puede ser por giro, torsión o por par mecánico, así como lo acabamos de demostrar en la práctica, ¿no? Que todas ellas o todos estos son porque está girando el elemento rotatorio. Hay un giro, hay un torcimiento, o es la aplicación de un par mecánico, como pasa con las flechas estos de los automotores, ¿no? O de los, pues sí, automotores, ¿no? Motocicletas, ¿qué otro? Automóviles, aeronaves, ¿no? Que tienen sus flechas de turbina y todo esto. Bueno, si no hay dudas, preguntas o comentarios, ¿no? Sobre esto para quitarla. ¿Sí, quito? Dejo de... Bueno, voy a dejar de presentar. Voy a detener la presentación y en el chat